Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Brutales accidentes de tránsito, horrendos crímenes de violencia intrafamiliar, así como los homicidios y los asesinatos de menores de edad mantienen en zozobra a toda Honduras, donde cada vez su población se pregunta qué está pasando y por qué estos hechos están en aumento, tanto en el número como en la crueldad. El tremendo accidente de una rastra en Olancho, ocurrido la madrugada del miércoles en el municipio de Campamento, dejó un saldo trágico de 3 personas fallecidas. Según información preliminar, el accidente se produjo cuando el vehículo pesado presuntamente perdió los frenos, embistió a otro vehículo cargado con verduras y finalmente impactó contra un árbol. A este se agrega el caso del hombre que presuntamente ultimó a su pareja de 16 años y con la que mantenía vida marital desde los 12 o 13 años de edad, a la que le infirió varias puñaladas, perdiendo la vida al instante debido a las múltiples heridas. Luego de cometer el hecho, el sospechoso salió huyendo del lugar con rumbo desconocido, pero las autoridades lo han capturado. Y otros eventos trágicos, como mujeres maltratando a sus hijos, quemándoles sus manos, golpeándolos y gritándoles, son solo algunas muestras que en Honduras sucede algo que las autoridades todavía no logran captar, o si ya lo hicieron, no les importa resolver, señalan expertos en temas de seguridad. Analistas de la vida nacional aseveran que el país está tocando fondo y que todo ello se origina por la falta de valores morales y de la responsabilidad de los padres de familia o tutores de formar a jóvenes a que sean ciudadanos ejemplares. Sin embargo, lamentan que se abandone a la niñez y juventud, ya que es en esta etapa de vida en la que les deberían inculcar valores y sobre todo el respeto a las leyes y a la vida humana. Ante esta situación, psicólogos señalan que es necesario estudiar lo que actualmente se vive en Honduras, ya que de continuar solamente espera un desenlace nada agradable para toda la sociedad que actualmente está con temor. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Violencia, muertes por accidentes de tránsito, peleas callejeras, lamentablemente son el día a día aquí en Honduras. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. La jefa de la Oficina Regional de Centro Oriente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, la abogada Keila Hernández. Buenos días, abogada. Buenos días, licenciado, a la audiencia, a las personas que nos acompañan hoy en este foro, dignos representantes también, que hoy venimos a abordar este importante tema y sobre todo a desarrollar acciones que también podamos llevar a cabo aquí en esta mesa para poder nosotros accionar con mayor influencia e incidencia en estos temas que realmente son el día a día actualmente. Gracias por estar con nosotros, el abogado y criminólogo Wilfredo Rubio. Abogado Rubio. Buenos días, gracias por la invitación al panel, al público en general. La verdad es que hay diversos temas el día de hoy, porque en la sociedad tan compleja que hay tantos problemas de violencia diversa y pues estamos aquí para aportar nuestro granito de arena.
Gracias. También con nosotros el comisionado José Adonai Hernández, director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte. Bienvenido. Gracias, licenciado, por darnos estos espacios de poder compartir e informar a la población. Son temas que deben de abordarse de una forma intersectorial y creo que también esto se vuelve ya una pandemia, y cuando son pandemias deben de adoptarse medidas urgentes que puedan tener intervención inmediata para tener los resultados esperados. Gracias, y a los compañeros del panel también, buenos días, bienvenidos. El jefe de Inteligencia e Investigación de Accidentes de Tránsito, el subcomisario Darwin Hernández, con nosotros. Bienvenido. Gracias, don Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño. Seguimos lamentando la muerte por accidentes de tránsito en las principales vías de Honduras, producto de la imprudencia, de la negligencia de muchos conductores, de que no respetamos las normas de vialidad, y por eso mucha muerte por accidente de tránsito, lesionados que tienen colapsado el sistema de salud. Por eso, como decía mi comisionado, esto debemos de abordarlo de una forma integral, debemos de sumarnos todos los actores en materia de seguridad vial para poder disminuir estos altos índices de accidentes de tránsito. Sí, en un momento se va a incorporar también el psicólogo Rafael Mejía, que ya está aquí cerca. ¿Cómo se valora la salud mental de los hondureños, Joa? Wow, la verdad que es una pregunta compleja, ¿verdad? Siempre yo le he apostado a un tema que se llama el Instituto Criminológico. En Honduras debería existir un instituto criminológico que pudiera hacer estos diagnósticos, tal como este programa el día de hoy pretende. Aspiramos a dar respuestas a estas situaciones. Honduras carece de una institución especializada en temas, obviamente, de violencia, delitos, y que nos pudieran dar esas estadísticas específicas. Ahora, por percepción y por experiencia, le podré decir que salta a la vista que los hondureños están alterados completamente en su estado anímico, psicológico. Ya hay muchos psiquiatras que han hablado de esto, ¿verdad? Y bajo la misma tónica se nota. Usted ve todos los días que hay una cámara que está captando un pleito en una calle, producto tal vez de no dar paso, de una cola, cosas tan sencillas que están desencadenando. Ahora, los factores que desencadenan eso es lo que no se han estudiado, pero también por percepción podemos decir que tiene que ver el tema económico, el tema que en Honduras estamos y en la capital estamos saturados de tráfico, ¿verdad? El alto costo de la vida, la violencia, bueno, son una cantidad enorme de factores que podríamos invocar en este programa, pero el hecho en sí, concretamente, es que tenemos que cuidarnos de la violencia, inclusive hasta cuando estamos manejando nuestro carro. Sí, abogada, la situación de lo que es la oficina del registro Centro Oriente, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, han existido muchas acciones violentas contra niños. ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, la verdad que es una situación de alerta, como bien lo hemos venido mencionando desde el principio. Hemos tenido un alto índice de acciones de violencia en contra de los niños y las niñas. En los últimos meses incluso hemos escuchado acerca de casos de maltrato agravado en contra de la niñez, que son víctimas, ¿verdad? Y esto también por la incidencia, las personas están denunciando, y eso es lo que siempre motivamos a la sociedad: denunciemos cuando sepamos que un niño está siendo víctima de violencia, que se le están vulnerando sus derechos, porque es así como podemos nosotros también ver esta problemática con mayor fuerza. Se puede hacer incidencia no solo desde la institución, sino también a través de ese sistema de protección, el Cigadena, que está instalado, donde no solo CENAF, sino hay muchas instituciones que tenemos corresponsabilidad en este tema, y es preocupante, la verdad, relacionado también, licenciado, a lo que usted hablaba y le preguntaba al abogado Wilfredo, la salud mental pasa también por eso. Porque son patrones que culturalmente se han venido haciendo repetitivos y que la sociedad ha venido aceptando como normales, el hecho de creer que por medio de la violencia
es un factor de crianza positivo, crianza asertiva, y que de esa forma es como nosotros vamos o van los padres a crear mejores ciudadanos, y todo lo contrario, ¿verdad? Estamos dañando también no solo la parte física, emocional, sino psicológica de estos niños que están siendo víctimas de violencia. ¿Y qué provoca? Bueno, provoca que ellos busquen alternativas en calle, provoca que ellos además crezcan emocionalmente afectados, que ese impacto provoque en ellos odio, rencor, resentimiento, y que ellos quieran revocar esto en repetir esos patrones de violencia también. Sí, comisionado Hernández, director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, la situación de tanto accidente en el país. Sí, importante, licenciado, poder abordar el tema de la niñez, porque se ve afectado desde una instancia que de repente estamos invisibilizando. Cuando hemos tenido últimamente hechos donde pues hay involucrados menores de edad, en algunos casos pues debemos de ser muy responsables al momento de emitir de repente alguna opinión, porque recuerden que no podemos sobreponer la vida sobre alguna acción que pueda generar bienestar para un adulto. En este caso, por ejemplo, hablamos el transportarse, y han salido muchos evidencias en video, fotografías, denuncias. Es por ello que nosotros hemos hecho y estamos generando estrategias. Dentro de ellas es este tema de la denuncia. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía cómo incorporamos a la ciudadanía a la solución del problema, porque esto es intersectorial y aquí tiene la parte comunitaria. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía un número de teléfono, el 3399-4600. A este número nos llega una cantidad de denuncias, y estamos haciendo también este llamado a la ciudadanía para cuando observen este tipo de conductas de conductores. Ya nos ha resultado con conductores de transporte público, transporte común, que cometen diferentes infracciones en todo el país, y nosotros inmediatamente intervenimos con todas las unidades a nivel nacional. Hablaban de el licenciado hablaba el abogado hablaba del tema de la cantidad de vehículos, y podemos, dentro de un gráfico que traemos acá, podemos ver que gracias a Dios no hay accidentes, es por la población, es porque no hay vehículos. Podría contrarrestarse entonces estas principios de poder entonces establecer que donde hay crecimiento y donde hay desarrollo, pues a la par van ocasionando o generándose otras actividades, y en este caso pues lo que es la siniestralidad vial, que tenemos que atenderla urgentemente desde una parte intersectorial. Es por ello que nosotros estamos ya, y usted han visto que hace 2-3 semanas se aprobó lo que es la incorporación dentro de la currícula nacional básica y prebásica, lo que es la asignatura de la seguridad vial. Necesitamos ir generando cultura vial a lo largo de esta generación, que son pues el futuro del país. Sí, su comisario Darwin. Sí, y como lo estaba diciendo mi comisionado, la irresponsabilidad de ciertos padres de familia que llevan a que sus hijos menores de edad vayan en un vehículo, por ejemplo la motocicleta, el caso tan lamentable que tuvimos el domingo, un niño de 2 meses apenas, el padre toma la decisión de subir 4 personas a una motocicleta en el sector del anillo periférico, ahí por el Hato, un clavo le traspasa lo que es una de la rueda trasera, y termina en un accidente de tránsito con muerte. Sale proyectado como 2 de los ocupantes no llevaban el casco protector, la mamá y el niño de 2 meses, y terminan falleciendo. Otro problema que estamos teniendo bastante frecuente con la niñez y la adolescencia es que también el padre, cuando cumple los 15 años de regalo, le da la motocicleta, y esto termina en una persona que no tiene experiencia, que es inexperta en la conducción, no valora todavía el peligro, no tiene esa experticia para transportarse, y termina en un accidente de tránsito con datos fatales. Entonces, todo esto viene de un componente que debe de iniciar desde la familia debe de ser consciente de la responsabilidad que debe de jugar. No podemos tener nosotros un policía en cada esquina para estar controlando este tipo de situación, pero necesitamos el compromiso de las familias para poder
controlar a este tipo, no le dé una motocicleta a un menor de edad. Y como digo, mire, por ejemplo, este video que estamos viendo, los fines de semana, el consumo de alcohol. Esta persona va en total estado de ebriedad, va a hacer el cruce de una calzada, no se percata de que viene este otro vehículo y termina en un accidente de tránsito con una persona fallecida. Un atropello a una velocidad de esta, una proyección de esta, es imposible sobrevivir a la energía que produce este vehículo. Entonces debemos de ser responsables. ¿Dónde fue eso? Esto fue en Tegucigalpa, que saliendo de una gasolinera. Este es un accidente que es ahí en la salida Valle de Ángeles. Y la irresponsabilidad de muchos conductores, la insensibilidad, porque en este caso se dio a la fuga del conductor. Mire, pasa por encima del vehículo, ya deja al conductor de la motocicleta lesionado y se da a la fuga del lugar. Gracias a Dios nosotros después hicimos nuestras investigaciones, lo logramos ubicar y se le dedujo la responsabilidad que correspondía. Pero mucho conductor, como le digo, que comete este tipo de imprudencia, el de la motocicleta llevaba la preferencia, a él le tocaba hacer el alto y caemos en este tipo de situaciones tan lamentables. Y muchos de ellos, como le digo, que son menores de edad, que van como acompañantes. Por eso nosotros ya comenzamos una campaña por medio de Vía Ley de Transporte. No vamos a permitir, y en nuestros operativos, no vamos a permitir que anden menores de edad en motocicletas como acompañantes, porque sabemos el riesgo que conlleva ir en una motocicleta a 3 personas, o el riesgo que conlleva llevar un menor de edad. Este es en Danlí, este accidente de tránsito. No respetamos las normas de tránsito. Esta es una bicicleta y una motocicleta donde le hace un cambio de carril en la motocicleta, pero lleva la preferencia porque va adelante, y el de la motocicleta no espera la fila sucesiva. La bicicleta es un vehículo más en la vía, tiene las mismas preferencias que tiene un camión de 6 ejes, igual la bicicleta tiene las mismas preferencias y por eso se dan este tipo de accidentes. Este es aquí por el sector del Boulevard Juan Pablo, ahí por un negocio ahí. En este accidente podemos ver que esta es una persona que ahí le amputaron el pie. Y le digo, solo había corrido 9 kilómetros esa motocicleta. Venía saliendo de la agencia, 9 kilómetros y terminó en amputación del pie por producto de la imprudencia de ir haciendo un adelantamiento próximo al cruce, que es lo que mayor nos da accidentes de tránsito con la motocicleta. Adelantamos próximo al cruce, no debemos de hacer ese tipo de maniobra. Y aquí, mire, va el carro negro que va ahí, ella lo va adelantando próximo al cruce, y eso es una actividad totalmente temeraria por parte de los motociclistas que hacen este tipo de eventos. Este es en la calle Los Alcaldes, ahí por Las Torres. Ahí lamentablemente este motociclista perdió la vida, y esto es lo que no debemos de satanizar la motocicleta tampoco, va a decir de que es lo que el hondureño tiene acceso, pero sí tenemos que apuntarla, hacerla segura, un vehículo seguro, las medidas de protección, un casco certificado que traiga un sistema ABS. Una motocicleta de una cilindrada de 150 hacia arriba debe tener un sistema de freno ABS, y deben de guardarse las medidas de seguridad en cuestión de velocidad y hacer la fila. La motocicleta la tenemos mal utilizada, es para ahorrar dinero, no tiempo. Sí, con nosotros el doctor en psicología, Rafael Mejía. ¿Cómo valora la salud mental de los hondureños, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, considero que la salud mental, Raúl, es un flagelo que ya nos está afectando a todos, no solo al que lo padece, sino que también al familiar y también a la sociedad. Nosotros en realidad tenemos que tener un poquito más de protagonismo y ser también más responsables. Yo creo que así como mencionaban los oficiales que la gente compra la motocicleta pensando en ahorrar tiempo, pero en realidad es como mencionaba él, es para ahorrar distancias, para ahorrar dinero en el consumo de combustible, pero también las personas que andan automóvil son muy temerarias, y la salud mental yo creo que se puede evaluar mejor a la hora de la emisión, por ejemplo, de la licencia de tránsito. Y fíjese que ahí entran incluso los padres de familia. Hay padres que cuando el hijo va a hacer el examen, si no lo pasa, el mismo padre busca la manera de cómo ver si puede beneficiar al hijo, ¿verdad? Por contactos o otros lugares. Yo por ahí escucho que hay un lugar fuera de la ciudad donde venden uno de los mejores cafés, que ahí es más fácil obtener la licencia. Y ahí el primero que está cometiendo una infracción en cuanto a la ética y a la moralidad es el mismo padre de familia. Mencionaban también las escenas en los videos cuando personas a altas horas de la noche en estados de embriaguez
Y yo me imagino que ese muchacho que iba en la motocicleta, el otro que iba caminando, o adolescentes o jóvenes que van manejando en estado de embriaguez, tienen un familiar que los pudiera ir a dejar y los pudiera ir a traer. Pero la manera más fácil de decir, me avisas cuando vengas, ahí me tocas la puerta, una señal, ¿verdad?, para saber que ya llegaste. Y en realidad yo creo que los padres de antes, yo sí reconozco mucho el estilo de la vieja escuela, que eran más autoritarios, pero se daban más a respetar, Raúl. Y los que tenemos hijos, en mi caso yo tengo 3 hijos, he trabajado mucho por tratar de imitar esas buenas lecciones que dejaban los abuelos y los padres. Incluso hay una teoría que se habla el gran padre y la gran madre, que alude a los abuelos, porque los abuelos no repetían 3 veces las cosas, Raúl. Las abuelas no mencionaban 5 veces apaguen el tele, vayan a lavarse las manos, solo se acercaban a la sala, ¿verdad? Y los miraban. Y con una mirada. Entonces yo creo que la obediencia, el respeto a la ley, y cómo nosotros, abogados, policía, periodismo, sociólogos, psicólogos, podemos aportar ideas, iniciativas, porque a mí me preocupa en lo individual, en lo personal y en lo profesional, el Colegio de Psicólogos de Honduras y los psicólogos que se certifican para poder dar la emisión de la constancia de licencia de conducir o la aportación de armas de fuego. Y hay una iniciativa que he venido haciendo un poquito de ruido que se puede fusionar, señor comisario. Por ejemplo, cuando hay un accidente de estos, que ustedes le piden los documentos tanto del automóvil como de la licencia a la persona, ustedes tienen todos los expedientes de los ciudadanos hondureños en la Dirección de Tránsito. Vamos a ver si en el expediente está esta constancia que le emitió, en este caso, un colega mío o su servidor. Y vamos a contactar a este psicólogo para ver qué test de personalidad le aplicó, para ver qué test de habilidades mentales primarias, para ver qué test de coeficiente intelectual, de valores, y ver si en realidad la persona está al día, ver si la persona en realidad tiene un nivel de formación. Porque nosotros solo señalamos a la persona, el víctima y el victimario, pero más que esa escena, al menos yo no conozco si hay una fundación que trabaja con todos los familiares y niños huérfanos por accidentes de tránsito. No conozco una fundación que trabaje con todas las viudas de accidentes de tránsito. Yo creo que las iniciativas que causen más sensibilidad, que causen más empatía, pero que también se sancionen, por ejemplo, con trabajo comunitario, esas personas, no solo proponerles buscar ayuda de salud mental, que es la pregunta que me hacía, sino que es casi una obligación que esta persona tiene que evidenciar que está en un proceso terapéutico con un psiquiatra o con un psicólogo. Recordemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento de los seres vivos. Incluso la psicología empezó estudiándose con temas de los animales, ¿verdad? Skinner, Pavlov y otros, y luego pasaron los conductistas a hacer algunos experimentos con los seres humanos. La empatía es algo que está en precariedad, y yo creo que también el tema de la sanción. Una cosa es educar y formar, y una cosa es también la disciplina, y otra cosa es la corrección. Y yo creo que en esas 3 áreas, si podemos unir fuerzas, criterios, conocimientos, se pueden hacer cosas interesantes, porque todavía no somos una ciudad Guatemala con el nivel de tránsito que hay en Guatemala, pero para ahí vamos. No somos una ciudad de México, pero para ahí vamos, porque ahora cada capitalino, cada sanpedrano, cada ceipeño, el premio que se quiere dar uno es un buen celular y un carro entre los 18 y 21 años. Pero nosotros no tenemos esta educación vial. Y el tema también de la impunidad, yo creo que es importante que no solo se den en homicidios, femicidios o en otros casos que también aluden a la violencia, sino que en este caso a mí me gustaría saber quiénes son los familiares que han sido víctimas, quiénes han sido los victimarios y dónde se va a hacer esta fusión. Yo me recuerdo que uno de los mayores actos de empatía que a mí me impresionó en mi infancia fue cuando el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado. ¿Y qué hizo el Papa Juan Pablo II, que fue de los pocos seres humanos que fue a visitar al que le disparó al presidio y le dijo: te perdono por lo que hiciste, ¿verdad? Te invito a la misa de tal hora en el Vaticano. Sería importante ver que, uno, las personas tenemos la capacidad de perdonar, Raúl, y 2, que la persona tiene la capacidad de reconocer que cometió un error, reconocer que cometió una infracción, y por esa infracción, ¿qué estoy dispuesto a corregir de mi vida? Y no hay terapia en el mundo que haga que un ser humano reconozca sus errores si no empieza por sí mismo. Entonces yo creo que la salud mental, que mencionaba la licenciada del abogado al inicio, la irritabilidad, el consumo de sustancias, la paranoia, la desviación psicopática, que es el rechazo a la imagen de autoridad, es esa persona que tiene conflictos con el padre, con el jefe, con el policía, con el entrenador, con el suegro, con todo el que funge una imagen de autoridad. Ese rasgo se llama desviación psicopática. Lo curioso es que antes solo los hombres salían altos en esos test, y ahora, con aquella de la muchacha del arma de fuego, ahora ya podemos evidenciar que también
las mujeres tienen alta incidencia en la desviación psicopática porque somos una cultura de que nos anhelamos mucho el tener conocimiento para tener poder. El dilema es cómo manejamos el poder los hondureños. Entonces yo creo que la salud mental es algo que nos tiene muy ocupados a los psicólogos clínicos, a los psiquiatras, pero yo creo que no estamos haciendo el máximo de nuestros esfuerzos y creo que se pueden proponer cosas conjuntamente. Abogado, esos actos de maltrato de madres hacia los menores, ¿cuál es el origen? Bueno, lo que nosotros hemos visto, fíjese que pasa, pareciera, ¿verdad?, repetitivo, pero pasa también por esto. Cuando nosotros ya evaluamos, abordamos, vienen de madres solteras, víctimas de violencia, madres que están pasando procesos depresivos, que no le estoy diciendo que todos, pero sí hay un alto índice, o de repente madres que han sido pacientes psiquiátricos, han dejado sus tratamientos, entonces tienen poca tolerancia, ¿verdad? De repente a acciones, actividades y también a responsabilidades, y todo esto va fungiendo como cierta frustración, ira, no hay un control de ira, de cólera, de enojo, y en acciones de los niños de repente que no son justificables, entonces es cuando desembocan en estos altos actos de violencia. Que hemos visto últimamente y que se ha coordinado para que también pues la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, hemos hecho un trabajo en conjunto en estos casos, ellos en la persecución del delito y nosotros en las medidas de protección a estos niños. Pero sí, y no solo es de parte de las madres, padres o los cuidadores, porque también pasa por eso. ¿Cuántos padres por migrar están dejando a sus hijos a cargo de otras personas que muchos de ellos no son ni siquiera familiares? Son cuidadores extraños que se están haciendo cargo de estos niños y que luego los están victimizando también. Sí, sobre eso. Bueno, el tema de la migración, Renato, que trae tantas aristas, el desempleo, que se supone que lo más triste en el país es el desempleo. Pero yo que trabajo en educación superior le puedo decir que lo más triste del país es el profesional desempleado. Es la persona que ha invertido 4 años, 5 años, 6 años de su vida en una licenciatura, en una ingeniería, o 8 años un médico, y no encuentra trabajo en este país, y no es por el famoso botón, déjame ver con quién hablo y el contacto, ¿verdad? El tema de el dejar a los menores, hay dos extremos que se tienen que estudiar. No es bueno el dejar a los niños, porque incluso los padres que se van no se despiden de sus hijos. Y existen muchos síndromes ocasionados porque el niño no solo le mencionan, tu mamá se fue de viaje, tu papá se fue a trabajar, y el niño se pregunta, se fue y no se despidió de mí. Nadie más que nosotros hemos escuchado reiteradas veces ese niño, ¿por qué no se despidió de mí? Si un padre y una madre, Raúl, se acerca con su hijo y le dice, hijo, tenemos problemas económicos, vamos a tener que buscar otra salida, le aseguro que el niño del Lempira, de los 2 lempiras que le empiezan a dar, va a ahorrar 50 centavos. Si querés yo vendo chocobanano, de topoillos, charamusca, si querés voy a lavar carros. Pero, sin embargo, el abandono crea un sentimiento de inferioridad, crea flagelos bastante cicatrizantes en el tema de la autoestima, y también la sobreprotección, que es lo que muchas personas también sufren. Y fíjese que la sobreprotección, cuando uno ya indaga más en por qué esta madre o este padre es tan sobreprotector sobre su hijo, muchas veces porque ellos fueron víctimas de violencia y en muchos casos de abuso sexual infantil. Entonces se van con aquella teoría de no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Para mí el tema de emigrar es porque en el país no hay oportunidades laborales. Sin embargo, yo soy un fiel creyente de que en el país sí hay trabajo, pero en realidad creo que hay personas que andan buscando trabajo para no trabajar. El hondureño lo que quiere, y al que van a ponerle una estatua de medio dorso, es al que le aumente el trabajo, el que le aumente el salario, perdón, y que le disminuya el trabajo. Ese es el hondureño el que quiere que lo gobierne. Alguien que le diga, vos vas a ganar más y vas a trabajar no 8, vas a trabajar 6 horas. A ese le van a hacer estatuas por doquier. Y yo le pregunto a la gente, si quieren ganar más con poco trabajo, ¿por qué no trabajan más para ganar más? En realidad el hondureño es un poquito perezoso, porque cuando van a Estados Unidos sí están dispuestos a trabajar de 4 de la mañana a 11 de la noche. Con 3 trabajos. En Estados Unidos se hacen 3 trabajos, tabla yeso, en un bar y sacan a pasear animalitos, cuidan personas de tercera edad, limpian techos con nieve, ¿verdad? Pero en Honduras nadie quiere empezar a tener una rutina de 4 a 5 y después de 5 a 9 otro. Entonces, en realidad, la teoría que en este caso yo quisiera manifestar es, el que estudia poco tiene que trabajar mucho y merece ganar poco. El que estudia más podría trabajar menos y podría merecer ganar más. La única arista favorable en el país es que el que estudia más
tiene más demanda laboral porque alcanza lo que se llama exclusividad profesional. Es el único que tiene esos conocimientos, lo va a buscar más personas, por ende va a ganar más. Pero todos, la mejor salida es la que lleva 3 signos de suma, ¿verdad? Más educación, más trabajo, más dinero. Pero normalmente el hondureño quiere poca educación, poco trabajo y más dinero. Eso es una contrariedad que nos va a llevar al camino, en realidad, por donde el país está llevando. Entonces yo creo que el tema de la migración, la gente lo hace como una medida de frustración. Recordemos que la teoría habla de frustración-agresión, por eso es que la violencia va adherida a la frustración, es un acto de impotencia. La abogada mencionaba el tema de la ira. La ira es una emoción, ¿verdad? El enojo es una emoción, pero ya cuando la convertimos en agresividad es cuando ya la llevamos a la acción. Entonces, ¿dónde tendríamos que premiar nosotros la prevención, el tratamiento? En la ira, en el sentimiento del enojo, para que eso no tenga un detonante y nos lleve a la agresividad. Entonces, ambos rasgos se pueden medir en test de personalidad. Se puede medir el rasgo obsesivo-compulsivo, la paranoia, la irritabilidad, los rasgos depresivos, los rasgos de ansiedad, la hipomanía, que es el combustible que se usa para la ansiedad, para la manía, es la hipomanía. Pero normalmente, por ejemplo, ahorita que está en trámite esta ley de salud mental desde hace mucho tiempo, me da pesar cuando estas leyes se aprueban en el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que nos vende el Congreso Nacional? También violencia, también irrespeto, también ira y enojo y también agresividad. Entonces, en realidad no es una tarea fácil, Raúl y compañeros profesionales y autoridades, sino que es un trabajo colectivo, pero para que cada uno empecemos a aportar nuestro granito. Y yo sí me aferro, Raúl, a creer que Honduras, aunque ahorita somos lo que era Colombia hace 40 años, aunque ahorita somos lo que era México hace 30 años con políticos, narcotraficantes y presos, y también hermanos, como los hermanos Salinas Gortari, yo sí soy un fiel creyente, soy positivo, soy entusiasta, trato de fomentar eso en mi familia. Yo sí soy positivo de que Honduras puede mejorar, pero para mejorar no es con el tema de un par de personas, un centenar de personas, sino que es con la población en conjunto, ¿verdad? Doctor Rubio. Sí. Bien, con relación al tema de violencia contra los niños y menores, yo estuve trabajando en un módulo que se llama, para formar en el Ministerio Público, módulo estratégico de persecución penal. El objetivo era buscar las raíces de muchos problemas con relación a los delitos. De los 450 delitos que están en el Código Penal, el Ministerio Público apenas persigue como 50. O sea que hay 400 delitos que están de adorno en el Código Penal. Dentro de esos 50 nosotros seleccionamos el primer proyecto del módulo estratégico, que era hacer análisis de redes, Big Data, ¿verdad? Tomar todos los datos del Ministerio Público. Fue precisamente el tema de niñez, con relación al abuso sexual infantil. Nosotros tenemos datos de la ONU y todo, pero queríamos saber en Honduras en realidad por qué tanta violencia contra los ciudadanos invisibles, les decíamos nosotros, porque no votan, no pagan impuestos, entonces completamente invisibles, ¿verdad? Solo aparecen en la Constitución y en algunas campañas. Es así que empezamos a verificar todos los datos del Ministerio Público con relación al tema este. Y fuimos fiscalía por fiscalía, regional por regional, haciendo una entrevista a los médicos forenses, a los fiscales que metían los requerimientos, haciendo un cruce de información de todos los requerimientos fiscales para sacar la constante. Es así que nosotros comenzamos a hacer nuestra propia pirámide, donde aparecía pues que los principales abusadores de los menores, algo evidente, pero teníamos que comprobarlo, eran los padres, los padrastros y los más cercanos, y que tal vez de 10 niñas abusadas, uno era varón. Esos fueron los datos que nos arrojaron en el 2016-2018. Íbamos muy bien, ¿por qué? Porque de ahí surgen iniciativas. Por ejemplo, un menor llega a la escuela maltratado y los maestros no dicen nada. Llega a consulta maltratado, los médicos no dicen nada. Llega a la iglesia maltratada y no dicen nada. Entonces, la sociedad no está haciendo nada por los menores, aunque todo el mundo apunta a que es el fiscal el que tiene que hacer, pero nos dimos cuenta que todo el mundo guardaba silencio. ¿Por qué tomar estos datos? Porque de ahí surgen verdaderas iniciativas para decir, ok, ¿cómo vamos a proteger a nuestros menores? Vamos, porque tiene que ser un esfuerzo social, o sea,
que el médico tenga responsabilidad, que el maestro tenga responsabilidad, que el pastor, ¿verdad? Si es una empresa social también, ¿verdad? Aparte de espiritual, ¿verdad? Que tenga responsabilidad de ver menores que están siendo abusados y que saben y no se reporta. No se para hasta que esto escala, es una escalada de violencia. ¿Qué pasó con este proyecto que estaba funcionando y estaba dando posibles acciones a tomar? Simplemente nos cortaron el presupuesto a medio proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después nos fuimos dando cuenta que esto iba a escalar a otras profundidades, como es el tráfico de menores, ¿verdad? Y otras redes criminales. Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. En aquel momento pues no sabíamos por qué se acaban los presupuestos en los proyectos buenos. Pero es lo que le digo, si usted no hace un diagnóstico, si usted no busca en la profundidad los datos directamente con el médico forense, con el fiscal, en la base de datos, el Ministerio Público tiene toda la información para resolver cada uno de los problemas que tiene. Nadie los está analizando, nadie los está tabulando, nadie está diciendo estas son las verdaderas raíces del problema. ¿Y por qué digo el Ministerio Público? Porque el fiscal está desde la denuncia hasta la última instancia de los procesos, hasta que se cierre el proceso, hasta que hay cosa juzgada. Entonces ellos manejan esa información, ese rango que no lo maneja ninguna institución. La policía se encarga de la parte de investigación, la etapa administrativa, prejudicial. Una vez entregado ese informe, colaboran dentro del proceso, reforzando peritajes, haciendo otro tipo de investigaciones, pero no son los llamados. El llamado es el que nunca está en los foros, el que nunca se presenta, que es el Ministerio Público, porque es el director, por ley, ¿verdad?, que tiene la responsabilidad de la investigación criminal y el procesamiento penal. ¿Abogada? Sí, con eso pues totalmente de acuerdo con el abogado, ¿verdad? Muchas veces también se carece del conocimiento de la raíz, de esos detonantes, diríamos, que están produciendo esto. Hablábamos inicialmente del problema de la salud mental, pero también es esa situación de sustituir la responsabilidad en la crianza. Para no salirnos del tema, pues ahora decimos el regalo es un carro, el regalo es un celular, y cuando no es un regalo es un préstamo. Estamos entonces nosotros diciéndole al niño, tenga la pantalla, tenga el celular, donde ellos también se involucran en juegos u otras situaciones que también generan violencia, donde son víctimas, pero que también generan violencia, y los padres están desatendiendo a esa responsabilidad de crianza y de apego que sabemos que es muy importante. Entonces, cuando no hay apego, cuando no hay esta situación de cuidado, cuando no hay esta comunicación con los niños, hay un quiebre y hay una separación en las relaciones parentales que existen. Al no existir estos apegos y estas condiciones y relaciones parentales acertadas y asertivas, entonces también estos son detonantes de violencia, porque lo que quieren es deshacerse del niño, dañar, no hay una importancia por la salud emocional de este niño, por las reacciones que puedan tener. Y finalmente pues los niños terminan involucrándose en situaciones de drogas, situaciones de maras, situaciones de pandillas, porque vienen a ser como los refugios, las vías que encuentran para salir de esa situación donde no han encontrado cuidado, donde no han encontrado cariño, donde no han encontrado una persona que les escuche. Porque ¿qué hace usualmente el papá o mamá que está en casa? Si el niño está ahí, jugá, mami, jugá, tené, lo hemos visto todos, somos testigos de eso. Llegan del trabajo, ay, vengo cansado, tenés jugar. Entonces vamos nosotros viendo cómo se va sustituyendo, ¿verdad? Esta figura de responsabilidad del cuidado y la protección, que realmente también es uno de esos detonantes importantes que nosotros como familia, como sociedad, tenemos que también ver y estar pendiente de esta situación que están pasando los niños en una etapa bien crítica, donde decíamos al principio, antes el papá miraba al niño y ya él entendía. Pero antes había como mayor comunicación, mayor involucramiento, que ahora es carente. En cuanto a los datos e informaciones, definitivamente, ¿verdad? Existen diferentes instancias. Está el ente acusador, que es quien persigue esa acción penal y lleva ese proceso desde que la policía pone a disposición, pone a la orden el caso de violencia o de abuso, hacen toda la presentación en juicio hasta que se tiene cosa juzgada, pero eso ha producido datos, eso puede darnos a nosotros
indicadores de cuáles son estos problemas más comunes que se pueden ir atacando, porque si bien es cierto, no se va a poder resolver todo de una sola vez, pero sí podemos encontrar nosotros cómo poder hacer incidencia específica en aquellos que vienen siendo detonantes, porque los mismos casos nos van dando señales, nos van dando indicios de qué es realmente la situación que se está dando en los hogares con los casos de abuso o violencia, como bien lo decía también el abogado. El mayor caso de abuso sexual se da a través de familiares, parientes o personas de confianza, porque son esas personas a las que se le dio el niño y dicen no va a pasar nada, va a ser la persona que lo va a cuidar, y perdemos también la pista de esa medida de cuidado, de protección y de prevención sobre todo, porque aquí pasa por la prevención, es cierto, hay que buscar quien lo cuide, pero también hay que tomar medidas de prevención, y esto pues hace que muchos de estos cuidadores o cuidadoras o personas a los que se les confía la crianza de los niños o que están en el entorno sean los que vengan a ser agresores y abusadores de los niños y niñas. Vamos con los televidentes, el abogado Luis Romero. Elder, ahí te envió algo que me envió Luis. Ese caso está impune porque era de una empresa grande. Él me manda un video en un celular. Mira, ¿lo tenés, Elder? Sí, ponerlo en pantalla. Me dice, ese caso está impune porque era de una empresa grande. Ese caso es la excepción a la regla porque los motociclistas en Honduras son imprudentes. Creen que las motocicletas se hicieron para ahorrar tiempo y no para ahorrar dinero. Sobre el tema, dice el abogado Romero, existe un reglamento aprobado y publicado en la Gaceta que se deriva de un tratado internacional, pero Tránsito no lo quiere implementar. Señores. Ese caso yo lo conozco, no está impune, el caso está abierta la vía, nosotros llamamos al conductor y al propietario, usted fue exactamente en Texaco, Nuevo Mundo, el anillo periférico. Ahí se ubicó, el camión se dio a la fuga, nosotros ubicamos el camión, hicimos toda la diligencia investigativa. Lo que pasa, licenciado, es que a veces nosotros nos quedamos solo con lo que tenemos. Aquí se le dio la respectiva certificación y debe de ir a la fiscalía a interponer la denuncia, pero de manera penal. Para nosotros tenemos todo el expediente, lo que pasa es que las lesiones son a instancia de particular. Si no hay una denuncia formal en la fiscalía, no se puede proceder, pero el caso sí está toda la documentación. Yo cuando quiera me llevo a mi oficina y le entrego todo el expediente para que se proceda junto con la certificación. Sí, aquí debemos de hacer un llamado a la ciudadanía, o en este caso a las víctimas, para que sean asesoradas de una forma correcta, ¿va? Y no de repente emitir alguna opinión que esté fuera del espacio. Y hablando del tema de la certificación de todos estos procesos, hablaba pues el tema de la certificación por parte del Colegio de Psicólogos. Es importante que cuando menciona que nosotros no solo nos quedamos con el dato del accidente, hay que profundizar entonces, hay que hacer diagnósticos victimales para poder establecer en realidad cuál fue la causa, porque eso es lo que estudia la criminología, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa que produjo antes, bajo qué condiciones de salud mental o de conducta transitaba o conducía en ese momento? Nosotros en realidad tenemos estadísticas que son las estadísticas negras o las estadísticas oscuras, aquellas que pues de una u otra manera no profundizamos o no tenemos el dato exacto. Unos porque conocen cuál es el procedimiento y dejan de hacerlo, no hay esa denuncia, y otros que en realidad por desconocimiento no lo hacen. Son dos situaciones que de repente debemos de ir generando en el país para tener y tomar decisiones más oportunas, que vayan enfocadas al abordaje y tengamos un efecto de impacto sobre estos temas, y principalmente sobre la siniestralidad vial en la conducta, porque los problemas se generan al momento de conducirse. Hay diferentes y hay que trabajar sobre ellas. El tema de la niñez, por ejemplo, hay que no solamente restringir el tema de conducirse en motocicleta, sino que hay que darle una alternativa. ¿Cuáles son? El emprendedurismo, pues, ponerles un vehículo con todas las disposiciones, y aquí es donde entran otros actores para poder generar ese espacio positivo, como hablaba, pues, que debemos de generar no solamente la parte represiva,
sino la parte de solución al problema. Entonces, cuando hay niños que se conducen en motocicleta, hay que ponerles una alternativa para que ellos puedan conducirse también a su escuela, a su centro educativo. Entonces, es crear microempresas, en este caso, transporte con todas esas medidas de seguridad. Es más, nosotros debíamos de estar exigiendo ya la silla de resistencia aquí a los conductores de vehículos, porque muchos niños han fallecido o han tenido lesiones porque salen proyectados, porque no llevan esa silla de seguridad en el vehículo. Y si imagina que en un vehículo de 4 ruedas vamos a exigir, y está ya en la ley, una silla de resistencia, ¿y cómo vamos a desproveer en una motocicleta que no tiene todas las medidas de seguridad? Impacta directamente el cuerpo con el objeto, en este caso puede ser la calzada, la acera. Entonces es un golpe directo que difícilmente el humano va a resistir. Entonces en esos temas hay que trabajar, y con el Colegio de Psicólogos pues sí es importante profundizar y establecer cuál es esa dinámica que tienen, no solamente de emitir una certificación, sino más allá reunirnos y ver sobre estos casos que se dan a diario en el país. Me dice don Jimmy Makoto, buenos días. Aprovecho que hay autoridades de la Dirección General de Tránsito. Yo sigo insistiendo con la creación de las escuelas de conducción. No hay que inventar nada, ya está inventado. Copiemos el Estado de Israel y lo implementamos. En Israel un joven de 17 años solo se le permite conducir una motocicleta. Acá miramos jovencitos conduciendo buses con pasajeros. Es increíble lo que pasa en Honduras. Sí, en este tema, y de acuerdo a lo que él establece, es que por eso estamos incorporando ya la asignatura de seguridad vial dentro de todo el proceso de formación, porque precisamente se preguntan, ¿y por qué en este país ya a los 17 años tiene opción a optar a un permiso de conducir? Es porque ya pasó todo un proceso de formación y tenemos validado por un sistema educativo nacional que ha estado inmerso durante todo ese proceso de 12 años, 9 años, teniendo todos estos conocimientos, sensibilizándose y generando cultura vial, el respeto a los peatones, la conducción que no debe ser temeraria, cómo debe de él adoptar las medidas de seguridad y no poner en riesgo ni su vida ni la de terceros. Entonces, todo este proceso es formativo, así como nosotros vamos aprendiendo. Entonces, esa es generar cultura. Por eso estamos apostando a este tema, y esa es una de las estrategias. Por eso debe ser intersectorial también, porque ya lo dijo, desde la parte de salud, ¿cómo la vamos a intervenir? Debe ser integral entonces a un problema complejo. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados. Yo insisto que ojalá algún día un diputado legisle de que para tener una licencia de una moto, de un carro, hay que tener al menos educación media. Porque en Honduras, cualquier persona iletrada, muchos, conducen un vehículo. Y un vehículo no es arma mortal. Es la segunda causa de muerte en Honduras, los accidentes de tránsito. Pero aquí es lo irónico, a muchos están pidiendo más bien que la ley de tránsito establece saber leer y escribir, y quieren quitar más bien saber leer y escribir y ponerlo que todo el mundo. No. ¿Qué tal? Bueno, miren la reacción de ellos tres. Sí. Yo pienso que alguien que, bueno, puede ser para licencia pesada, para transportes interurbanos, que la persona al menos tenga educación media. Sí. Es que aquí es donde está la alternativa. También debemos de pensar y hablaba alguien de empatía, no tenemos empatía con esa situación. Bueno, yo digo, sí, está bien, pero bueno, hagámoslo alterno también. Entonces, hoy hay programas de formación acelerada, yo sí puedo. Entonces, a la par, sí, yo le voy a dar la licencia, pero usted tiene que someterse a un proceso de estudio y usted va a poder integrar y saber leer y escribir y promoverse a niveles de estudio. Entonces, no es cerrarle tampoco el espacio, la oportunidad, pero hay que tener alternativas y es ahí donde vamos a generar, pues, yo creo, sociedades más conjuntas, integrales, que ponemos soluciones, tenemos propuestas de solución a este tema, como lo indica, de no saber leer y escribir. Me dice ahí, Elder, envía otro video que me manda, Edgar me lo envía. Ese es el video del chavo que se mató antier en una moto en La Pradera.
Sí, fue el otro que vimos, del otro ángulo que estamos viendo allá. Este pierde el dominio y control ahí del vehículo por ir haciendo una maniobra de adelantamiento. Es una persona que se dedica a entregar encomiendas. Entonces vemos cómo el irrespeto a las normas de circulación, la motocicleta y lo que estábamos hablando. Este es el mismo video, que debemos de ser conscientes, hacer la fila sucesiva, y en muchos de estos repartidores les imponen que debe de llegar a una hora determinada, tiene tanto tiempo, y esto los obliga a hacer este tipo de maniobras que son definitivamente de riesgo. Ahí cuando nosotros hacemos la investigación, comenzamos a hacer las medidas, no tiene espacio para que vayan 3 vehículos al mismo tiempo, que la motocicleta que vaya adelantando, que el otro vehículo que va en sentido contrario, y por eso termina en este accidente de tránsito tan lamentable. Y aquí volvemos a lo mismo también, licenciado. Por ejemplo, el casco, si usted observa bien, cuando nosotros observamos a detalle el video, mire el casco protector cómo sale. ¿Por qué? Porque no nos interesa ese tipo de situación, de un casco que sea certificado, que vaya de conforme a su cabeza, que tenga las medidas de estar bien abrochado de una forma correcta, y no sucede esto. Mire el casco. Con el impacto va el casco para afuera, mire. Y entonces aquí es donde se debe de legislar en este tipo de situación, de tener un sistema de una protección segura a la motocicleta, un casco certificado que proteja en este tipo de eventos, porque sabemos que la única protección del motociclista es el cuerpo, pero el casco debe de ser de una forma adecuada para poder, por lo menos, poder resistir un impacto de esto. Don Antonio Velázquez Mazzoni dice: las licencias para conducir son un privilegio, no un derecho, doctor. Sí, yo quería hacerles una pregunta a José Adonai Hernández y al compañero Hernández, ambos con el mismo apellido, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría, les serviría contar con un grupo de psicólogos con maestrías, con doctorados, que les puedan dar capacitaciones, no solo a los policías en temas de formación para ustedes mismos, porque ustedes están constantemente con esa intervención en crisis, y quién los atiende a ustedes también? Si les gustaría y si les serviría. Y lo segundo, les gustaría que haya un grupo de psicólogos responsables que pudiera capacitar a los jóvenes cuando están en los exámenes de tránsito allá por el parque, ¿verdad? Sí. O con las personas que han sido sancionadas, cuando se les tiene que instruir, que tienen que cumplir, así como se hacía antes en el DINAF, que al hombre agresor lo mandaban allá al centro de la Kennedy. Había un licenciado muy buen amigo, Edmundo Pérez, sociólogo, que hacía una terapia de grupo con hombres agresores. En el Mario Mendoza está la compañera y amiga Carmen Castillo con mujeres agredidas, y yo trabajé con el psiquiatra Mauricio Robelo y otros profesionales con los menores infractores. ¿Les serviría a ustedes también que haya un grupo de psicólogos responsables que de manera voluntaria les ayudemos a formar? Porque si fuera así, si fuera afirmativa la respuesta, nosotros formamos un grupo de psicólogos que se llama Movimiento Psicólogos por Honduras aquí ahora, donde estamos queriendo tener mayor protagonismo, no solo el efecto del espectador, que es el que pasa en un carro ahí, ve el accidente y solo le hace, uy, ay, murió, allá está la cabeza, allá, sino que nosotros queremos ser más protagonistas, y lo que estamos buscando son espacios en los que podamos aportar de nuestros conocimientos de manera voluntariosa, de manera ad honorem, porque en mi caso particular, que fui el que fundé el movimiento, yo estoy ya cansado, Raúl, de simplemente ser un espectador más, solamente ver los medios, las noticias, las estadísticas que mencionaban, y no poder hacer más. Lastimosamente, cuando uno quiere hacer más, también puede encontrarse barreras y resistencias. Usted mencionaba hace unos minutos, quisiera esperar que un diputado promueva una ley. Yo creo, Raúl, que ya no tenemos que esperar que los diputados lo hagan. Yo creo que nosotros como profesionales responsables tenemos toda la capacidad de unir fuerzas, conocimientos, y si lo que nosotros hacemos para superar una política estatal, para superar una política pública es fácil, si en realidad las personas que están ahí es por populismo, es porque alguien es popular, porque alguien cayó bien, y como en Honduras todavía el que se sienta a tomar horchata y se sopla con el sombrero y anda en campaña ahí y se toman calcomanías y selfies, la gente vota aquí hasta por candidatos porque caen bien, por buena gente, por popular, porque saben hablar en público y mueven el efecto del auditorio, el efecto de coacción. Pero cuando nosotros tenemos el interés de que bajen esas estadísticas, y de que como colegas, como profesionales gremiales asignados a una institución, tener más protagonismo, yo me sumo, y tómeme la palabra, José Adonai Hernández, de que tenemos un grupo de profesionales, de compañeros, de amigos,
con alta formación y con ganas de ayudar, pero no sabemos cómo. Tal vez si aquí fuera el momento para poder establecer. Mire qué interesante la visión del señor secretario de Seguridad, el señor director general de la policía, va más allá de eso, porque si ustedes saben, nosotros estamos realizando incluso incorporación de profesionales de diferentes ámbitos con el ánimo precisamente de poder tener en cada una de estas direcciones esa capacidad, y esto nos vendría a nosotros a fortalecer. Indudablemente que está abierta esa disposición y esa condición suya para podernos, porque el abordaje es integral. Cuando se suman, aumentamos, como dice usted, las capacidades y generamos mayor ambiente en cuanto a la sensibilización, porque a veces creen que lo decimos como autoridad porque vamos a imponer, porque estamos desde la parte represiva, pero si lo dice desde afuera otro profesional, también ellos van a captar que hay todo un grupo que quiere también generar esos espacios y tener una incidencia sobre la reducción en la siniestralidad vial. Para nosotros sería formidable poderlo incorporar a este trabajo que nosotros ya estamos realizando. ¿Cómo es? Sí, bueno, me parece, ¿verdad?, una iniciativa, una propuesta de parte de este grupo muy interesante, ¿verdad?, para poder llegar a ese nivel de formación, porque sí creo que es necesario, lo miramos todos, y tomarle también la palabra en decir, no ser uno más siempre nosotros de los que dice, ay, uy, sino que tomarle la iniciativa a la dirección vial en la denuncia, en el número de teléfono que ustedes compartían, para nosotros también como ciudadanía hacer incidencia en esto, enviar denuncias y tomar acción, como decía él, de todo lo que forma parte de estas acciones que se pueden tomar a favor. Creo que ya todos estamos un poco cansados en este día a día de escuchar tantos índices de violencia, ¿verdad? Es alarmante llegar al punto de que ya la violencia hacia la niñez sea un tema. Creo que es una situación que nos debe preocupar a todos. De parte de la Secretaría, pues es una situación que sí, como les decía al principio, nos tiene en alarma. Hemos estado haciendo reuniones para poder incluso impulsar desde el mismo sistema de protección, el SIGADENA, acciones en conjunto, porque sabemos que esto no es de una sola persona, de una sola institución, sino que esta es una situación de país que todos tenemos que abordar, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y siempre mantener activo ese llamado a toda la ciudadanía y también las instituciones que forman parte de este sistema, para que entre todos en conjunto podamos fortalecer acciones, porque definitivamente la situación tiene que ser tomada en cuenta. No podemos ser indiferentes, no podemos invisibilizar lo que está sucediendo, no podemos ocultar cifras, no se deben ocultar también situaciones que se están dando, hay que afrontarlas y hay que también actuar. No podemos dejarlo solo en la mesa de diálogo, sino que también necesitamos actuar en beneficio de estas situaciones que se están dando y que en ello pues va implícito ya los grupos más vulnerables, que es la niñez. En este caso, de parte de la Secretaría, pues toda la disposición y siempre el llamado a los padres. Me parece que es importante, ¿verdad?, el que no le presten a los hijos su vehículo, el que no le presten la motocicleta, que andase el mandado, andase esto, porque también los exponemos a que estas situaciones pues tengan un mayor auge y una mayor incidencia. En la medida que tomemos la prevención nosotros en nuestras manos, creo que vamos a contribuir también, no solo a resguardar la protección de la vida, que es el bien jurídico más protegido, ¿verdad?, del país. En el artículo 1 también de la Ley de Tránsito nos habla de esa importancia de resguardar la vida del ser humano y tomar acciones. Y como bien decía, el coordinar, esa es parte de la función, el poder coordinar entre nosotros, entre instituciones y también a la sociedad, pues abrirle esa brecha de promoción, de socializar y de educación. Y lo difícil va a ser educar, ¿verdad?, las nuevas generaciones, pues se hacen programas escolares, se meten en la currícula escolar, pero imagínense lo difícil que va a ser también para las demás personas el desaprender conductas y hábitos en la manera en cómo se conducen, para poder aprender lo que realmente debieron aprender desde el momento que se les otorgó un permiso para conducir, que se supone, ¿verdad?, es porque ellos ya conocen, es porque ellos ya saben cuáles son las reglas, las disposiciones y las normas,
pero en el camino pues se van aprendiendo malos hábitos por ver quién llega primero, por ahorrar tiempo, y de esta forma ponemos en peligro no solo nuestra vida, sino la vida de las demás personas. Entonces, una de las tareas difíciles también va a ser desaprender esos malos hábitos para aprender acerca de cómo nosotros podemos hacer lo correcto, hacer lo bueno, que no solo es para nosotros, sino también para las personas que están en el entorno. De hecho que nosotros ya, pues esta semana tuvimos reuniones incluso con el rector de la universidad, el doctor Odir Fernández, ya para poder también tratar ese tema a nivel superior. Ya vamos a promocionarlo, no ser una opción la asignatura de seguridad vial, sino una obligatoriedad, porque registramos nosotros que los que participan en eventos viales oscilan entre 18 a 39 años, o sea, es una edad productiva. Y imagínese, como dice usted, se esfuerza para poder sacar una profesión, un pregrado, y al final por la irresponsabilidad pierde la vida o queda lesionado. Eso disminuye pues esa esperanza que tiene un impacto social y tiene un impacto económico también, porque es la esperanza de una familia para sacarla de repente de las circunstancias en que se encuentra. Ahí don Nelson Agdalá, te mandé algo, ponerlo en pantalla si sos tan amable. Me dice Nelson aquí: ¿de qué sirve estar haciendo leyes si no las van a aplicar? Con esta ley pudieran evitar tantos accidentes y salvar vidas. Y ahí dice, agrandalo por favor. Es de carácter obligatorio el uso de banda reflectora o cualquier otro distintivo de color naranja, rojo o blanco para los conductores y pasajeros de vehículos motorizados en 2 o 3 ruedas, como motor fijo agregado, como ser motocicletas, motonetas, bicimotos, asimismo la bicicleta y otros similares a los anteriores. La banda reflectiva debe estar a un arnés adherida a un arnés o chaleco. Y es que son, licenciado, son desencadenantes también, porque imagínense de un accidente de tránsito donde fallece la persona. ¿Qué lleva consigo? No solo fue el accidente de tránsito, no solo fue la persona que falleció. ¿Qué trae esto más allá? Deja a la familia, deja una mujer viuda, deja hijos sin un padre, incluso las familias completas. Hemos visto accidentes, creo que a inicio de año hubo uno donde la familia, el núcleo familiar, solo el padre sobrevivió, la madre y sus hijos fallecieron. Entonces son desencadenantes y que se aplique, ¿verdad?, ante estas situaciones también lo que la ley ya determina, lo que la ley ya dice, las sanciones también que están dispuestas para todos los que son responsables de estos accidentes que provocan la muerte de otras personas, porque no solo es la muerte, el fallecimiento de esta persona, la pérdida de la vida, sino las pérdidas añadidas a estas situaciones, como es dejar a niños en situación de orfandad, dejar familias vulnerables, familias disfuncionales, en las que de una u otra forma pues toda esa dinámica familiar se ve afectada, se ve quebrantada y repercute a largo plazo, a larga data en la vida de cada una de las personas. Sí, y en relación a ese artículo debo de tener un principio, nos decía un catedrático: la mejor ley es aquella que no se aplica. No se tiene que utilizar. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo me someto sin necesidad que me apliquen a esa ley. Que si yo sé que la ley establece ese parámetro de utilizarla... Para empezar, ni saben mucho que existe la ley. Correcto. Ni nunca la han leído. Es la verdad. Así es. ¿De aquí dónde viene la falta de educación? Por eso la implementación de manera obligatoria en el sistema educativo hondureño, para que desde kinder, pre-kinder, primaria, secundaria, vaya teniendo conocimiento el niño, para cuando llegue a la madurez ya esté preparado para poder conducir un vehículo, y debe de saber que una motocicleta no está diseñada para 3 personas, es de 2, y la ley de tránsito ya lo establece en su artículo 98, numeral 38, igual el 99-21. Entonces debemos de saltar, y mucha gente desconoce eso, que todos los ocupantes de la motocicleta, los 2 ocupantes deben de llevar su casco protector y todo, pero como decimos, la falta de educación nos tiene en este tipo de situación, y eso no nos ayuda a crear una cultura vial, y por eso lo importante que se ha avanzado en esto de que ya el próximo año ya va a ser educación vial obligatoria. Nosotros como Vialidad y Transporte ya hemos venido trabajando desde hace 2 años con la Secretaría de Educación, estamos en talleres formando
todos los docentes a nivel nacional para poder llegar a todos los estudiantes. Ya tenemos 2 años de venir formándolos y pues vemos con buenos ojos, esperemos que esto sea a corto y mediano plazo, podamos tener buenos resultados. Amigo, ¿qué tal? Solo es que apliquen el reglamento, capítulo 5 de los centros, ahí te lo envié, capítulo 5 de los centros de evaluación de conductores y requisitos de certificación. Es lo que, ahí te lo envié, ahí está aquí dice Secretaría de Seguridad, considerando que el Gobierno de la República va a ir considerando, bueno, ahí está el artículo que dice la persona. Es el 2021. Ajá, solo es que apliquen el reglamento. Capítulo 5 de los centros de evaluación de conductores y requisitos de certificación. Sí, mire, aquí hay que hacer una valoración y hablaba de ser responsable, y el ser responsable es al momento de emitir también una normativa. Este decreto, por ejemplo, quitó a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la certificación para el permiso de conducir pesado. Se lo cedieron en este íter de la última administración del Congreso anterior, en esa cantidad de normativas que emitieron ese decreto. Entonces, hoy estamos sujetos a lo que establezca pues el Instituto Hondureño del Transporte, y ese es para licencias pesadas. Ahí es donde debemos de tener congruencia y ser responsables al momento de poder emitir una normativa que vaya en beneficio y no más bien crear conflictos en este sentido para poder generar espacios integrales. Yo creo que nosotros también debemos de tener porque habla de las escuelas. Casualmente hace poco nosotros porque aquí habla de la auditoría y supervisión integral de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, y nosotros necesitamos ver cómo se están llevando los procesos para poder verificar y auditar que esos procesos de certificación se lleven con toda la normativa y se evalúen tanto las habilidades técnicas en el momento de conducir un equipo pesado de transporte de personas, pero también que tenga todos los requisitos como la salud mental y que no haya tenido antecedentes. Todos esos aspectos es importante para nosotros en este tipo de escuelas. Antes de la pausa, mostrame esa foto, que ese camión y esa moto, me dice don Jimmy. Ninguna de las motocicletas en esta fotografía puede ser vista por el chofer. Todas las posiciones, buscala por favor. Todas las posiciones donde están colocadas son puntos ciegos. Y me manda una foto. ¿La tenés, Helder? Y es cierto, esto de las motocicletas. Sí, por eso ya la ley de tránsito lo establece, artículo 38, de la fila sucesiva. Usted no debe de irse a ubicar a una rastra lateral derecho, izquierdo o al centro. ¿Cómo lo va a observar? Y es por eso de que la motocicleta debe hacer la fila sucesiva, y como le digo, nuestra ley ya lo establece eso, de que no, todos esos son puntos ciegos que no lo va a observar, y por eso la mayor cantidad de accidentes de tránsito, el 38% de las muertes que provoca la motocicleta, el 70% del motociclista es responsable por las mismas imprudencias y responsabilidades que él comete al ubicarse de una forma que no es la adecuada cuando se transita por la vía. La misma inercia de la presión de energía, por ejemplo, un vehículo pesado en velocidad lo atrae hacia dentro y puede caer debajo de las llantas del vehículo, porque es una presión de aire que lleva usted. A veces lo siente cuando ve un vehículo turismo, un pick-up de un vehículo pesado cuando a una determinada velocidad, no digamos una motocicleta, ¿verdad? Bien, voy a hacer una pausa, un momento, continuamos. Buenos días, me dicen. El Ministerio de Seguridad ya tiene una normativa para certificar centros de evaluación para conductores previo a la obtención de una licencia de conducir. La Secretaría de Seguridad ya certificó uno de estos centros, pero no le da la oportunidad para que inicie operaciones.
hay que preguntarle a las autoridades el motivo. ¿Sabe eso? Sí, se está trabajando en ese proceso porque ya se ha podido también establecer esa posibilidad de certificación, pero pues se está analizando otras, porque solo tenemos ese, imagínense que solo tenemos ese en San Pedro Sula y lo necesitamos a nivel nacional. Entonces requerimos ver cómo todo este proceso se lleva, porque si no tendríamos que entonces decirle, bueno, el único que está certificado es el de San Pedro Sula. Todos tendríamos admitir únicamente el de allá de San Pedro Sula. Me dice aquí un amigo del Luarque, buenos días Raúl, si hacen el examen de las drogas en los jóvenes y adultos para darles licencias nuevas o renovaciones, se revertirá en unos 60% los accidentes. Acá entre nos, como dice Vicente Fernández, caminan drogados, de ahí viene tanto accidente también. Wilmer me dice, yo sé que la pregunta no tiene que ver con el tema, pero ahora ando un montón de taxis con polarizado y eso es prohibido, y han vuelto 2 hombres en moto y ya es bien común. Esas clínicas que hacen exámenes, uno solo llega y le sellan, no son garantizadas. Sí, ese es el tema. Estuve hablando con un amigo que está en el ENE en mercado y me dice que también los empleados del ENE que andan carros son locos. Bueno, aquí quedábamos hablando en privado de que como las motos pasan a la derecha, pasan a la izquierda, son temerarios, ¿no? Sí, irresponsables. Sí, es que lo que hablaba, las motocicletas, ellos han asumido o han percibido mal el tema que es para ahorrar dinero, no para ahorrar tiempo. O sea, tienen que programarse para salir igual en el mismo tiempo para dar y seguir la normativa que establece que deben de estar siguiendo la línea sucesiva de vehículos. O sea, el que va anteriormente, él tiene que respetar que va anterior. No está permitido a ellos que puedan rebasar ni por la izquierda ni por la derecha, a menos de que sea una vía que sí ya lo permita en doble carril. Establezca pues la señalización horizontal que exista pues en ese tramo de calle o vía, pero de lo contrario pues ellos están siendo conductores temerarios porque ponen en riesgo la vida de ellos y la vida de los terceros. Me dice Mario Fajardo, buen día, a las autoridades de tránsito, ¿cómo es posible que sancionen al conductor porque su pasajero no lleve puesto el cinturón y porque son tolerantes con los pasajeros de taxi, que la mayoría no usan el cinturón? Y lo otro, ¿por qué permiten la gran cantidad de personas en la paila? Ellos no llevan cinturón. Sí, es parte de la normativa. Ya la ley de tránsito establece que en este tipo y es una modificación que debe de existir, de que se sancione al acompañante que no lleve su cinturón, pero en este momento la ley así lo establece, que usted debe de sancionar exclusivamente al conductor. De esto, de los vehículos de paila, y estamos muy conscientes, nosotros ya hemos discutido con mi comisionado, que es una problemática bastante grande, por ejemplo en las zonas rurales, después de la motocicleta, la mayor cantidad de accidentes de tránsito con muertos son estos vehículos de pick-up, de paila, porque ellos van en la parte de la paila y no hay, como dice el ciudadano ahí, una forma de cómo asegurarse, una forma correcta al momento de tener un volcamiento o un despiste o un accidente por tipo colisión. Estos acompañantes salen proyectados fuera de la estructura del vehículo y por eso una gran cantidad de personas fallecidas, y es una situación que se debe de legislar, porque que no debemos de tener vehículos de estos que transporten pasajeros. Definitivamente es un vehículo destinado a la carga, pero muchos, por ejemplo, en las zonas donde se produce café, maíz, no le va a poder usted exigir al productor que lleve sus corteros, por ejemplo, en un bus, y tal vez no hay ni acceso, ni sube un bus, porque ya son lugares que son remotos. Entonces todo esto debe de analizarse y debemos de ser conscientes y de ser responsables con este tipo de situaciones. Y se está haciendo, estamos promoviendo reuniones con todas las instituciones encargadas del ingreso de vehículos al país, precisamente para tratar estos temas de seguridad. Sí. El tipo de vehículo, estas famosas amnistías que a veces se dan, deben de ser responsablemente valoradas, porque estos vehículos ya se vuelven más bien una trampa para los que usan este vehículo,
porque ya no tienen 20 años, son 30 años que tienen, son del 88, vehículos que ya tienen una cantidad de años de estar circulando. Entonces, todo lo que tiene en su tiempo va disminuyendo sus capacidades. Por lo tanto, también necesitamos reunirnos con estas instituciones, desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Económico también, y lo que es el sistema de aduanas, pues para poder ver cuál va a ser la forma de generar esas medidas y esos criterios de seguridad, esos criterios de calidad que debe ingresar un vehículo al país. Yo también quisiera proponer, ¿verdad? Y en tono de pregunta, si el hondureño, hay una palabra que es bien marcada, la aptitud. Creo que hay hondureños y hondureñas que somos aptos para poder manejar, y hay hondureños y hondureñas que no son aptos para manejar. Ahí entraría una política pública del gobierno que sería muy viable. Si en realidad se comprueba que una persona no es apta para manejar, pero teniendo el derecho a la circulación, como mencionaba Adonai Hernández, mi comisario, mi comisionado, ¿verdad? Comisionado es la cosa, ¿verdad? No se preocupe, con tal no me baje el salario, no hay problema. Perdón. Inteligente ese hombre. Sí. Oyeron la respuesta. Sí. Con tal no me baje el salario, dígame como quiera. Hernández le dijo mi comisario, mi comisionado, no le escuché bien. Uno sería implementar el tema de los buses colectivos, comunitarios, o los metros. Si en ciudades como Guatemala, que ya está convulsionando por el tránsito, Ciudad de México, no digamos en Europa, que usted se sube a un metro y es lo más bonito viajar en metro, creo yo, que andar manejando en España o en otras ciudades, en otros países. Ahora, me gustaría preguntarle a Adonai y Hernández, ¿se tiene alguna política del gobierno que ustedes conozcan que se va a implementar el metro en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, para el 2030, 2040, en un plan de nación? O el bus comunitario, así como se quiso hacer, que solo quedaron esas esculturas de cemento que también provocan accidentes, de aquel gobernante irresponsable del famoso Trans 504, creo que llamaba, ¿verdad? Sí. ¿Está propuesto algo? Nosotros estamos incluso proponiendo no solamente eso, sino el transporte multimodal. ¿Qué significa esto? Otro tipo de transporte masivo, que sea seguro, pero esta función también, por eso es que necesitamos integrar otras secretarías, por ejemplo en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, de tal manera que nos mida cuáles son las funciones y cuáles son nuestras tareas y metas que debemos de cumplir. En este tema, por ejemplo, el transporte multimodal, debemos de también tener ya los teleféricos que son también una modalidad que viene a disminuir. La única forma... ¿Quiere le diga algo? Con todo respeto a ambos. Sí. Estábamos soñando que... ¿Hace cuánto? Desde que estamos pequeños todos, se piensa... Chile, bajar un teleférico. Somos bien atrasados. Sí. Desgraciadamente. Y los que han llegado a tener opciones de poder no lo han podido hacer. Ahí está el trans. Sí, no, eso es lo que hacemos nosotros, los hondureños. El transporte público secuestrado. Tienen que comprar la moto la gente. Sí, y ese es una de las situaciones que se debe decir, se debe de controlar lo más rápido posible, es hacer un transporte público seguro, que sea atractivo y que sea como seguro para que muchas personas opten mejor por el transporte público. Por ejemplo, lo que decía en Chile, uno prefiere irse en el transporte público que quizás irse en su vehículo, porque es un transporte seguro. Hay un carril exclusivo solo para el transporte público y que va a llegar mucho más rápido y mucho más seguro a su lugar de trabajo. Entonces debemos de apuntar a eso, a tener un transporte público seguro, para así con un transporte público seguro vamos a sacar de circulación muchos vehículos que el propietario va a decidir irse en el transporte público y no en su vehículo. Y lo de la motocicleta, mucho, como decía, mucho hondureño la compra por necesidad definitivamente, y es a lo que puede acceder. Doctor Rubio. Bien, es bien complejo eso, pero yo como usuario le diré que se me hace más difícil conducir con tanta estructura de cemento. Todos los días se cambian las vías, encontramos de repente que calles tapadas en una ciudad que está colapsada por el tráfico, más colonias privadas por la seguridad. Entonces aquí hay intereses encontrados, ¿verdad? La seguridad con la vialidad.
con un orden que no sé de dónde surgió la idea de que cerrando más calles se iban a... Esa es mi comprensión como usuario. Ustedes tienen la respuesta como expertos, donde cerrando más calles o limitando el tráfico o ordenándome hacia dónde yo tengo que ir, porque por mi trabajo yo voy a diferentes oficinas, secretarías, y me doy cuenta que tengo que hacer vueltas innecesarias, una cantidad de vueltas innecesarias para llegar a un lugar. Entonces hay tantas aristas en el tema del tráfico, ¿verdad? No hay un sistema de transporte, ¿verdad? Esto es ha dejado de ser un sueño. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en la universidad podíamos salir a las 9 de la noche de las clases y llegar a nuestras casas en bus. Eso es un sueño, eso es un sueño, llegar ahora a eso, ¿verdad? Entonces hay demasiadas aristas con el tema del tráfico. Bueno, cuando yo era cipote, la Federación de Fútbol ponía unos buses, íbamos hasta el estadio, y en el estadio nos llevaban donde hoy es la Vía Olímpica, habían 4 canchas, ahí jugábamos los campeonatos. Eso es un servicio público, y no nos cobraban nada. Eso es un servicio público. ¿Existe eso ahora? No. Ya no sigue jugando fútbol, usted tampoco. No, ya. El otro día les demostré esto, que cómo podía, pero piénselo. Sí. Eso es un servicio público. Se implementó incluso un transporte de buses que era, creo, auspiciado por parte del Estado, donde pagaba mínimo y recorría ciertas rutas. Y creo que funcionó de la Kennedy a Carrizal, Luarque, eran vehículos que eran de otro color. Creo que también ese es importante poderlo nuevamente activar. Sí, porque es seguro y llevaba con todo, llevaba sus para pagar en tarjeta, incluso tenía tarjeta, no usaba moneda. Entonces creo que también eso pasa por todo ese tipo de... Por ejemplo, una oficina pública no tiene parqueos, lo maltratan, le cobran por dejarle en una calle y lo multan por dejarle en una calle que no es la debida, porque el Estado, no sé cómo es el desarrollo de la ciudad, permite construcciones o alquila oficinas donde no hay parqueo. Sí, y ese es un problema serio. Por ejemplo, en el tema de la congestión vial aquí en Tegucigalpa, es una ciudad que está diseñada para 250,000 vehículos que circulen y está circulando el 200% más. 600,000 vehículos que hay en Tegucigalpa, más los flotantes que vienen de Danlí, por ejemplo, de Olancho, como por ser la capital, a hacer trámite. Entonces esto viene a tener una congestión totalmente alta en la ciudad, que no se puede circular, y eso le obliga, ya no tiene la ciudad la infraestructura necesaria para que usted pueda dejar su vehículo estacionado, y ahí es donde vienen los problemas que se están dando. Entonces debemos de apuntar a una política de cómo sacar más vehículos de la vía, porque o modificar la ciudad a que tenga más capacidad, porque como digo, la capacidad de Tegucigalpa es de que puedan circular 250,000 vehículos nomás. Manden una cámara a ver si antes que terminemos ahí enfrente del Hospital Escuela, a ver cómo está, aprovechando que están las autoridades de tránsito. Voy a una pausa, luego vamos a hablar de esto de los hijos. Una pausa y continuamos. Continuamos. Antes se hablaba lo que decía el doctor Mejía al inicio, que los padres castigaban a sus hijos con fajazos, hincándolos en maíz, con una silla sostenida en la cabeza, y también le enseñaban la chancleta o una simple mirada. ¿Qué dice usted, abogada? ¿Cómo se hace con los niños? Pues fíjese que, bueno, yo considero no, yo que... cuando mi papá me miraba mal, tengo clavos. ¿Sí? O los dos nombres, cuando le decía Raúl, su segundo nombre. A mí me decían Rafael Enrique. No, yo José Raúl. Sí. Pero ahora no. Alguien dijo aquí, 5 veces hay que decirles las cosas, ¿no? Sí. Y no hacen caso. Antes no. Desde las 5 y no hacen caso. ¿Qué piensas vos? Pues yo se lo voy a decir de esta forma, retomando el tema. Si los adultos no hacen caso a la norma y a la ley, ¿les vamos a agredir, les vamos a pegar o vamos a buscar alternativas más viables? Entonces, porque vamos a aceptar que cuando un niño manifieste una conducta de rebeldía, la opción va a ser maltratarlo.
Diríamos entonces que hay que seguir buscando esas alternativas, porque si bien es cierto, hablábamos en el pasado de que el golpe, el fajazo, el hincarlo, la silla en la cabeza, generaba alternativas y muchos hablan de resultados, pero también creo que a la par de eso habían situaciones y ejemplos de familias que no precisamente con maltrato o golpe criaban a sus hijos y eran hijos educados y hoy son buenos ciudadanos. Entonces yo oriento más hacia irnos por la parte de la comunicación, del involucramiento de los padres, de la responsabilidad de cuando estamos listos y preparados para poder traer a la vida, al mundo, un niño, de qué tan listos estamos económicamente, emocionalmente, en nuestra madurez para poder adoptar esa figura de padres y una vez pues ser responsables y considerar que lo más importante siempre va a ser el fortalecimiento de la familia, el involucramiento que tengamos como padres, la comunicación que tengamos con nuestros hijos, esos acercamientos que nos lleven a conocerlos. Si nosotros los conocemos, vamos a poder identificar tempranamente las manifestaciones de sus reacciones de conducta y esto nos va a llevar pues a que no va a ser necesario recaer en la violencia, porque violencia es más violencia. Y si el niño, vamos a hablar de que para criarlo hay que maltratarlo, entonces justificamos la violencia. Los adultos en alguna parte pues de una u otra forma también son rebeldes a la ley, al ordenamiento y como les decía al principio, no por eso los vamos a agredir, no por eso vamos a justificar que hay que pegarles o agarrarlos a palo, entonces menos al niño que es vulnerable, que depende de la protección de nosotros, que se vuelve intimidado y que de una u otra forma a largo plazo también esto causa traumas y eso ya le voy a dejar a mi compañero el psicólogo, causa traumas, causa daños también. Y luego pues cree que esa es la manera y va repitiendo la conducta y los patrones con sus hijos y así va de generación en generación. Entonces creo que hay que condenar toda forma de violencia y mucho más hacia los grupos vulnerables como es la niñez. Me dice aquí Ana Valenzuela, Raúl, buen día, esto es de nunca acabar. Mientras los entes responsables de aplicar y hacer cumplir la ley lo hagan, esto sería otra cosa, porque las muertes por siniestros viales no disminuyen y esto indica que se está fallando en el proceso de obtener los exámenes médicos, psicológicos y las capacitaciones para obtener su permiso de conducir. Somos un país que debemos avanzar en este tema de educación vial, ya que solo así vamos a lograr crear y fomentar una cultura vial. Esto es cuestión de conciencia de cada persona. Y además no se está trabajando en la visión del decenio 2021-2030 de reducir las muertes por accidentes viales en un 50% establecido por la ONU. Bendiciones para todos. Sí, yo creo que aquí es la parte contradictoria. En una parte la dice la firma, pero en otra la contradice. En ese sentido, debemos establecer de que si ya nosotros hemos logrado esto de incorporar la asignatura de educación vial al sistema, es un avance. Si ya estamos, como se le mostraba en la fotografía, que estamos ya haciendo la gestión para que el nivel superior también sea obligatoriedad y no una opción, estamos trabajando en ese es el plan del decenio que dice. El plan del decenio habla de eso, de las estrategias, cómo nosotros vamos a incorporar toda la materia, la asignatura de seguridad vial en todo el sistema educativo nacional, porque vamos a ir generando cultura. El resultado no lo vamos a tener hoy, lo vamos a tener de aquí a 18 años, porque tenemos que empezar con... Y me acuerdo de un prefijo que hacía un maestro en una clase y en una conferencia, en un foro, alguien dijo, le preguntaron, ¿y su proyecto? No, mi proyecto va a tener resultado de aquí a 18 años. Pero demasiado, le dijeron, demasiado tiempo, le dice, porque los proyectos son para esto y para esto. Sí, pero es que yo voy a empezar, dice, con los que vienen naciendo. Ya los que están nacidos difícilmente voy a poder, dice, hacer un impacto. Por lo tanto, esta es la apuesta. Pues fíjate, no vas a tener razón. Yo hay veces que alguien hizo algo y le, ¿cuántos años tiene? Le digo, tantos, me. Ah, no, va a cambiar, le digo. Apoyando lo que decía la abogada, una vez tengo un niño que ahora es un hombre ya, adulto, no vive en Honduras, pues había agarrado de meterle fuegos a cosas dentro de la casa, ¿verdad? Y entonces casi le mete fuego a la casa. ¿Cómo hago con esto? Que le dije, ¿te gusta el fuego? Le dije, sí, te voy a llevar a los bomberos, pero no me volvás a prender nada aquí. Jamás tuve problema. ¿Qué quiere decir? Que a veces el niño se le reprime por el tema de curiosidad. Nunca volví, Dios me iluminó y le dije, ¿querés que te lleve a los bomberos?
lo llevé a los bomberos a pasear y no jamás tuve un problema de esa índole. Entonces, la educación, no existe el manual para ser padre, ¿verdad? Y me acuerdo del portero de Alemania, Oliver Kahn, que tenía un conflicto de menor en su adolescencia. Y él establece que toda esa energía, que toda esa, la fue a quemar ahí en el entrenamiento. Y él enfocaba y quemaba toda esa energía haciendo las buenas acciones del Tapaque como portero. Entonces, lo que usted dice y lo que dice la abogada es, de repente, buscar cómo canalizar. Es la filosofía de la terapia ocupacional. Y de identificar cuál es la tendencia, porque ninguno de mis hijos ha estudiado, ha hecho lo que yo hubiera deseado. Simplemente, mire que esa era la tendencia, y en eso pasaban enamorados, y eso es lo que hacen cada uno. O sea, hacer en esa tendencia. Y nosotros tenemos una educación cerrada, donde tienen que estudiar, y el triunfo es graduarse en la universidad, y de repente salen fracasados de la universidad. Porque mire, por ejemplo, en el tema de abogados, hay tantos abogados que no tienen nada no tienen pues, ni investigación jurídica, no tienen vocación para nada, pero estamos tan duros con la educación, ¿verdad? Es una educación tan dura que le dicen, tenés que salir de acá para triunfar, pero ¿qué es triunfar? Entonces estamos reprimiendo, no estamos dejando que los seres humanos, el que va a ser pintor, uno se aflige porque dice, bueno, ¿qué va a hacer este de pintor? ¿Qué va a hacer este de música? ¿Qué va a hacer este de lo que sea que haga? Entonces hay que replantearnos lo que es la educación. Me dice aquí, saludos a los panelistas, cuando hay un accidente una persona es responsable, que es el parte 1 y el parte 2 es el afectado, pero qué bonito que después de un accidente en las audiencias de tránsito el parte 1 se compromete a pagar y hay que andarlo rogando para que pague y fácilmente paga la multa de tránsito y ya le dan la licencia otra vez y con el carro que cometió el accidente no se lo decomisan. En estas situaciones el estado de tránsito debe ser duro porque la gente debe comprometerse a pagar, no pagan, les dan la licencia y felices con el carro que cometió el accidente que no se lo decomisan. Dice, el participante 1 debe quitarse la licencia y al carro no puede circular mientras no paga el participante 2. Los daños ocasionados, el derecho administrativo, sancionar debe ser duro para tratar de tener un poco de responsabilidad a la hora de conducir, a la hora de comprometerse a pagar. Saludos a todos. Abogado Raúl Paniagua. Y aquí es un tema que va más allá con los seguros. ¿Por qué entonces debemos de exigir los seguros? Porque si usted no va a andar conflictándose con nada, y esa es en todas las partes del mundo así es, y por un rabión no se va a detener todo, obstaculiza toda una vía para evitar eso. Pero ahí es donde tenemos que ir avanzando en la legislación nuestra, en poder exigir todos estos temas para evitar estos conflictos. Y el tema que platicábamos ahora, que la gente no comprende que tránsito es administrativo. Es administrativo. El juez de tránsito, los jueces de tránsito no dependen de la Corte Suprema de Justicia. Somos conciliadores. Sí, son juzgados de conciliación. Y esto hay que hacer un énfasis doble aquí. Explicarlo. En una etapa administrativa usted puede recopilar el medio de prueba, que es el informe de tránsito, como una base, ¿verdad? Y esto puede servirle a usted para una demanda civil o para una denuncia penal, donde hay en estas circunstancias de estos informes, hay aspectos técnicos del fondo, del hecho de tránsito que sucedió. Entonces, esto usted lo va a elevar a una instancia judicial o del Ministerio Público, pero la gente siempre queda con esa frustración creyendo que tránsito es el que les va a resolver el problema, cuando tránsito les da dos cosas. Una evidencia, un medio de prueba, que es el informe de tránsito, y un medio para conciliar. Ahora, si incumple el acuerdo, ya es otra instancia. Sí, y aquí debemos de tener claro que una vez que se firma el acta en la Oficina de Conciliación de Vialidad y Transporte, ahí el procedimiento de nosotros quedó cerrado. Y ahí nosotros ya no tenemos que volver a intervenir, y tenemos que devolverle su licencia, su permiso de conducir, tenemos que devolverle su vehículo, y si le incumple, como dice el abogado acá, pues váyase para el juzgado de lo civil o lo penal si hay una lesión. O juzgados de paz, dependiendo de la cuantía. Dígale al director de tránsito que mientras no exija certificación de los centros de evaluación seguirá habiendo
accidentes por no querer aplicar la ley. A la mayoría de las clínicas no les interesa certificarse porque pierden el negocio. Dígale eso al director de tránsito, por favor. Aquí está el doctor Mejía, que nos va a ayudar en ese proceso para poder también tener un veedor externo, ¿va? Sí, que nos sea parte de esa auditoría, porque eso es importante, que vinculen la otra parte, porque aquí hay también otros actores como son los colegios médicos, el colegio de psicólogos, todo eso interviene en este proceso. Abogado Raúl Paniagua, buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los panelistas. Bien, puedo aclarar un par de situaciones con los últimos comentarios sobre que los jueces de tránsito no tienen esas facultades coercitivas. Bueno, entonces hay que dársela a través de la ley, las facultades coercitivas. El agente de tránsito tiene facultades administrativas y entonces al juez de tránsito es cierto, es conciliador. Bueno, a través de una reforma hay que darle facultades coercitivas para que después de ver un informe de tránsito y determinar que una persona es el participante 1, entonces se le dice, señor, usted no puede seguir conduciendo un automóvil y esta licencia le queda retirada mientras usted no le paga al parte 2 los daños ocasionados. En realidad que yo hace poco, tuve un accidente de tránsito, el participante 1 me golpeó, tengo que andarlo rogando para que me pague y después, no, vaya a hacer la cotización allá. Y que la cotización, allá lo mandan a un taller de mala muerte a uno y que le hacen un mal trabajo. Entonces, ese es el miedo que uno tiene. Y le voy a contar otra experiencia. Una vez yo representé a un muchacho, voy y mire, porque es fácil mandar a los tribunales a una persona cuando esos tribunales se tardan un año, cuando esos tribunales están atestados de trabajo, hay ineficiencia. Y, por ejemplo, viene una persona, vamos a la audiencia de tránsito, dijo que iba a pagar, no pagó nada, le destruyó una motocicleta nuevecita que le costó 80,000 lempiras a un muchacho, después lo demandamos en los tribunales, nunca lo encontramos a esa persona, al participante 1 que lo demandamos, nunca lo encontramos, ahí está parada esa demanda y entonces por eso yo le digo que a veces hay que traerle o darle unas facultades al juez y quitarle esa categoría o que la pueda mantener de conciliador o que tenga facultades coercitivas a la hora de que haya una audiencia. Después de que un agente o dos agentes de tránsito hacen un informe de tránsito y determinan quién es el participante 1 y participante 2, el juez tenga la facultad, para eso es juez, para eso tiene esa categoría de juez, para que diga, señor, mientras usted no le pague a esta persona, usted no puede devolvérsela la licencia y usted no puede poner en circulación el vehículo que ocasionó el problema, porque si no, son personas que de repente la criminología los llama delincuentes viales, que no respetan las reglas de tránsito. Entonces, yo digo, el derecho administrativo sancionador también tiene esa facultad para retirarle el vehículo a una persona, no pueda conducirlo y retirarle la licencia mientras no paga. Para eso es derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo sancionador tiene que ser duro también. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, abogado. En otro tema, ayer capturaron un hombre, lo acusaron de matar a su compañera de hogar. La compañera de hogar, esto fue en Santa Bárbara, tenía 16 años. Y la relación marital era desde que la niña tenía 13 años. ¿Abogado? Sí, bueno, lamentablemente esta situación es verdad y que ahora pues con las reformas que han habido incluso se ha bajado la edad ya. Una niña de 15, 16 años que se puede ver vinculada en una relación marital, ¿verdad? Con un adulto de 30, 40 años, pues lastimosamente el Ministerio Público no puede perseguirla porque no se considera persecución penal, porque ya no es delito por la edad de la niña, ¿verdad? Y en estos casos lo que se hace ya cuando... Levantó los cejas ¿Sí? el psicólogo. Sí, lamentablemente incluso hay denuncias y si la niña ya tiene 15, 16 años, entonces no procede perseguir la acción penal. O sea que ya vamos a empezar a implementar la canción de Los Ángeles Azules, la de los 15 años de Los Ángeles Azules. Sí, pero es la idiosincrasia. Cuando nosotros fuimos a hacer ese estudio de abuso, la idiosincrasia es que las niñas de 12 años... Miren, a este es el que llevan preso.
desde los 13 años se metió con la niña. Terrible, Raúl, Sí. porque me sorprende ahorita que la abogada Keila mencionaba eso, que primero también quería felicitar a la abogada Keila. Yo siento que ella tiene una psicóloga adentro, fíjese, y siempre que habla le escucho que tiene un conocimiento bien amplio en el tema de la psicología. Gracias. Sería bueno tener talentos como el suyo en esta ciencia que es tan bonita. Y yo quiero estudiar Derecho, imagínense, estamos aquí para complementarnos. Sí. Pero cuando usted menciona de que más bien se bajó el rango de la edad para una relación consensuada, ¿verdad, marital? Consensuada, claro. Ahí donde nosotros analizamos, Raúl y compañeros, Pero, perdonen, qué es lo que estamos haciendo. ¿verdad? pero una niña a los 15 años Sí. todavía no razona así, Según el pues Código como de una la Niña y la adulta. Adolescencia. Así es, no, sería la parte biológica las reformas no que hay terminado que de impulsar. desarrollar, ¿no? pero ¿quién hace eso, abogada? ¿Quién disminuyó ese rango de edad? Pues las leyes, ¿verdad? ¿Y lo que aprobaron se allá hicieron en la donde usted, reforma, en el eso fue hace tiempo. Igual, fíjese que a pesar de eso, nosotros como instancia también, como Secretaría Defensora de los Derechos de los Niños, sabemos lo que usted menciona, o sea, una niña de 15 años, de 16 años, ¿qué madurez podría tener para poder estar en una relación? Sí. Entonces, sin embargo, nosotros hemos tenido casos en los que sabemos que esta situación pasó, pero que producto de esa relación hay un niño, entonces por medio incluso del fruto de esa relación que se dio cuando todavía la niña estaba en edad de que pudiera acusarse, hemos impulsado las denuncias para que se persigan en este abusadores, agresores, porque llevarse a una niña de esa edad, ¿verdad? Esa es una agresión sexual, ese es un abuso. Sí, y más accidente. Nosotros vimos que la niña de desarrollo ya está habilitada. Ese es el pensamiento. Y nosotros nos horrorizamos porque estamos en la ciudad. Pero en esas zonas del campo la niña desarrolla y ya está habilitada para ser pareja. ¿Verdad? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes apoyan? Y son gente que se forman en esas zonas, con esas culturas, con esas idiosincrasias también, ¿verdad? Y en la ciudad vemos las cosas diferentes. Yo cuando fui a ver eso me horroricé por la situación, o sea, va normal, ¿verdad? Normalizado, y hay hasta nivel de, entre más metido en el monte, más natural es. Don Carlos Quiñones, Colonia Las Torres, buenos días. Buenos días, Raúl. Sí, fíjese que a propósito de que están allí los agentes de tránsito, fíjese que a nosotros, bueno, a mí me pasó un caso, no en lo personal, ¿verdad? Pero a mi señora la atropelló un individuo allí en el Metro Mall, y fíjese que ya tiene 2 años ese caso. Y yo he ido porque lo he estado meneando, como dice ese caso, y yo he ido a unas citas que me han llamado, y cuando yo voy, mire, hay una tensión, pero de lo más pírrico que puede haber allí en tránsito. A uno le dice, y eso son miles de casos, que uno se aburre de ir porque no le resuelven, ni siquiera lo buscan, solo realmente que no hay una investigación de campo, porque prácticamente solo se llevan en las patrullas, caminando en las calles y en las oficinas. Y de allí cuando va uno, miren, lo tienen allí sentado, ellos platicando, ellos o ellas, porque hay mujeres y hombres en esos casos, y nunca, ya va a ajustar 2 años, fíjese el caso, y nunca dieron respuesta. Es realmente una tristeza, sinceramente, con las autoridades aquí de seguridad. Gracias, Raúl. Gracias, don Carlos Quiñones. ¿Sí? Yo primero quería hacer un comentario de lo que señalaba el abogado Wilfredo Rubio, que en realidad sí también me impresiona ese dato, de que en las comunidades rurales mencionabas de que ahora solo espera que las niñas tengan su proceso de menstruación, ¿verdad? Lo que se llama su amenorrea es la menstruación, y su primera menstruación, que es la menarquía. Y eso también biológicamente ha evolucionado, Raúl y compañeros. Normalmente nuestras abuelas tuvieron su menarquía entre los 16 y 18 años. Nuestras madres tuvieron la menarquía entre los 14 y los 16. Nuestras hermanas mayores tuvieron la menarquía entre los 12 y los 14. Actualmente las niñas, por el nivel de hormonas, de estimulación visual y la hipersexualidad de los medios, están teniendo su menarquía entre los 9 y los 12 años. O sea, 9 años sería la mitad de la edad
en la que le vino tal vez a nuestra abuela materno-paterna. Entonces, lo que decía el abogado, yo ya lo había escuchado, ahorita lo confirmo, y también el tema de que hasta se hacen comentarios machistas, ¿verdad? Y muy penalizantes, de ella pesa más de 100 libras, dice, ya se puede llevar. Todavía se utiliza en algunas áreas rurales aquello de se la robó. Yo creo que nadie puede robar a otra persona. Y el doctor Rubio, estoy seguro que se refería a diputados del interior, que son los que legislan. Sí, y que puede hacer que ellos mismos tienen ven eso como normal en sus pueblos. Sí, pero ahí Raúl, qué cara la que puso la abogada. Ahí Raúl reiterando lo que mencionaba, lo capté bien, ¿verdad? Es la realidad. Sí, Raúl, ahí reiterando lo que decía el comisionado José Adonai Hernández, lo que nos falta es educación, porque no podemos estar permitiendo que eso esté pasando, pero en una cultura que si se la roba el hombre, como decía la abogada Keila Herrera, de 30, 40 años, que tal vez ya tiene una finca, una milpa, al menos ya la niña va a estar bien, ¿verdad? Entonces ahí no solo es el tema de las faltas de oportunidades que se limitan a esta niña, sino que es un tema de la cultura. La culturalización se puede dar de dos maneras. La culturalización se puede dar con educación o con sanción. Y nosotros normalmente como país siempre hemos apoyado más el tema de la medida disciplinaria, ¿verdad? Mano dura, toques de queda, ley seca, hipermano dura, proyecto escoba, cero tolerancia. Yo me la sé de memoria, ¿verdad? Y como he podido tener esa oportunidad de estar en varios consejos de ministros, y ahí cuando uno escucha opinar esas mentes que uno cree que son las mentes brillantes y que solo van a emitir perlas de sabiduría, en realidad yo más bien ahí he salido más gratificante porque me dieron una comida muy rica, ¿verdad? Y una silla de cuero café con unos botones bien bonitos, pero en realidad las decisiones tienen que ser consensuadas a lo interno de estas instancias, de nosotros como profesionales, porque ¿qué nos espera en Honduras? No solo con el tema del cambio climático y el calentamiento global, sino que con el nivel de culturalización y la manera de culturalizar a nuestra población, en realidad es muy limitante. Yo como psicólogo, que atiendo también casos de niños, adolescentes y parejas, es difícil, Raúl, cuando uno pretende, como usted mencionaba, aquella frase de árbol que nace torcido, muere torcido. Yo en años anteriores trabajé hasta con miembros del fenómeno social de las maras y las pandillas y pudimos enderezar ese árbol. Pero cuando me he sentado con ministros de seguridad, en gobiernos anteriores querían hacer la cárcel en Amapala y en gobiernos actuales la quieren hacer ahora en la Isla Conejo. O sea que no han descartado la idea de una cárcel como Alcatraz. Y los proyectos de rehabilitación, de reestructuración y de reinserción, por ejemplo en el caso de ese muchacho que asesina a la muchacha, esa mente criminal, esa mente enferma, el gobierno también tiene la responsabilidad de crear ya, y que una diputada la vez pasada llamó a un medio donde yo estaba participando, que se ha propuesto lo de las cárceles penitenciarias, los hospitales penitenciarios, como ya existen en Chile, en Colombia, en otros lugares, pero dicen, ahí está eso engavetado, no lo aprueban, pero ¿por qué no van a apoyar algo tan significativo y tan valioso como una comunidad la nuestra? Los hospitales penitenciarios. Y ahorita están creando 8 hospitales, que uno de esos lo hagan un hospital penitenciario, donde hay un equipo multidisciplinario, un equipo ¿verdad? multiprofesional, donde haga un abordaje integral, como bien lo mencionaba el comisario. Gracias por haber venido, el psicólogo Rafael Mejía. Abogado Rubio, nos vamos. Mensaje final. Bien, creo que para darle respuesta a esto hay que explorar el mundo real. A veces vemos desde muchos programas que son hechos desde las oficinas, desde la burocracia, ¿verdad? Yo fui a hacer trabajo de campo y algunas cosas pues tengo mis divergencias, mis diferencias, porque esto es parte de la cultura, no quiere decir que esto lo apruebe o lo comparta, pero a veces no queremos darnos cuenta de la realidad, por eso no queremos hacer un diagnóstico, no queremos saber la verdad, porque queremos aplicar, tenemos como una farmacia, pero sin médicos, queremos dar medicina sin consulta. Eso, así estamos trabajando en muchas áreas, seguridad y en muchas áreas. Estamos tirando medicinas para todo, pero sin un diagnóstico médico ni de laboratorio real. Abogada Keila. Bien, bueno, hacer siempre el apuntarle a la familia. En estos casos, fortalecer los núcleos, los vínculos familiares. Creo que esto podría producir muchos buenos beneficios al presente igual a futuro, y creo que no solo en temas de niñez, sino que en todas las áreas. Si nosotros asumimos con responsabilidad nuestros actos, nuestras acciones, y sobre todo si hablamos de paternidad, maternidad, vamos a crear niños que posteriormente van a ser adultos más saludables, más sensatos, y con esto pues una sociedad con menos conflictos como las que ahora tenemos, con menos incidencia de violencia a nivel de
los femicidios, de homicidios y sobre todo de violencia en contra de la niñez. De parte de la Secretaría, ¿verdad? Siempre manifestar el compromiso. Estamos trabajando, todo este año lo hemos trabajado a tiempo y destiempo con la creación de la Secretaría. Si bien es cierto, es una institución que acaba de nacer, pero el compromiso es grande, el compromiso está claro y es trabajar por los derechos de los niños, por esa defensa, por esa promoción y también por impulsar acciones que puedan promover reformas a favor, el involucramiento no solo de la institución, sino de otras instituciones y también el acompañamiento de la sociedad, que es importante que las personas hagan incidencia a través de la denuncia, que no nos llamemos al silencio, que perdamos el miedo y nos demos cuenta que en este país hay muchos niños y niñas que están sufriendo y que una voz que se levante a denunciar esas acciones puede tener un impacto de mucho beneficio para ellos. Entonces siempre hacer el llamado, ¿verdad?, a toda la sociedad de que todos juntos podemos hacer también ese granito de arena en beneficio de ellos y que aun cuando hay acciones que decimos la ley no lo contempla, la ley no lo castiga, pero sabemos nosotros que no es en beneficio de ellos, nuestra misión es actuar, tomar medidas y trabajar siempre de la mano para poder llevar a un buen término todos estos planes que se tienen, que no solo queden en papel, que no solo queden en mesa, sino ser más proactivos, tener más iniciativa y sobre todo esforzarnos todos los días, porque esto no se va a terminar, pero no significa que nos vamos a dar por vencidos, creo que podemos hacer mucho. Gracias, abogada Keila. Su comisario, Darwin. Sí, gracias, don Raúl, por la oportunidad de poder venir a este programa, poder orientar, poder educar al pueblo hondureño y el llamado pues a la prudencia, a la responsabilidad, a no exceder límites de velocidad, los fines de semana no poner que es los sábados y domingos la mayor cantidad de muertos por accidentes de tránsito, no ingerir bebidas alcohólicas, sino que buscar un conductor designado, respetar la normativa de tránsito vigente para evitar caer a los padres de familia, no le dé como regalo a los 15 años una motocicleta, le está regalando la muerte o una lesión grave. Entonces el llamado a la conciencia. Gracias, vamos a cerrar con el director nacional de la Dirección de Vialidad y Transporte, el comisionado José Adonai Hernández. Gracias. Por cierto, poneme la toma rápido, ya le voy a pasar a mis compañeros de este día. Poneme la toma, ahí es enfrente al Hospital Escuela. Veo más descongestionado que otras veces, pero con pesar me da de esas casetas, pero eso es bien peligroso. Pero hoy está más descongestionado que otras veces. Gracias. Próximamente pues el secretario de Seguridad presentará una caracterización, un boletín informativo sobre la siniestralidad vial en Honduras. Este es parte de lo que hablaba el doctor Mejía en relación a cómo vamos a ir recogiendo y recopilando datos y analizándolos. Más allá de esto, me quedo con dos puntos importantes. No preguntemos qué está haciendo la Secretaría de Seguridad, qué está haciendo la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Policía Nacional, sino qué estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo yo por también contribuir a la disminución y a tener un impacto en la incidencia de la siniestralidad vial? Lo segundo, tener autodominio a todos estos que hacen uso de la vía, y lo hacemos uso todos, tanto el peatón, el conductor. Hay que tener autodominio y creo generar esa planificación para evitar todos estos conflictos que se generan en la vía pública. Es por ello que hacemos esta misiva de hacer propuestas, venir con propuestas que estoy haciendo desde el sector de medios de comunicación, qué estamos haciendo para poder también influir y tener esta incidencia, qué estamos haciendo nosotros, y la puerta está abierta para poder generar y poder integrarse a esta pues sería campaña en virtud de que se vuelve una pandemia. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Los invito a seguir con nosotros aquí en Canal 11. Y están listos mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Que estén bien.